Hacemos el contacto con el economista Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Bienvenido y gracias por este contacto, profesor García. Bueno, muy buenas tardes y gracias, Vanessa, por esta oportunidad de conversar con ustedes y con la audiencia. Gracias a usted, profesor. Usted escribía un artículo de opinión recientemente publicado en La Patilla que el decreto de emergencia económica hace al gobierno nacional responsable absoluto de lo que pasa en materia económica a partir de este momento. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno siempre ha contado con todos los instrumentos para realizar sus políticas, para tomar las medidas que ha tomado, y ya asume entonces toda la responsabilidad haciendo aprobar ese decreto por medidas poco convencionales, por decirlo menos, por hacer que ya sea el Tribunal Supremo de Justicia la que le dé vigencia a un decreto que requería que tuviese la aprobación también de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional. Es decir, el gobierno, pase lo que pase de ahora en adelante, funcione o no funcione la política económica y estas acciones que han sido anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, debe asumir solo la responsabilidad de lo que ocurra. Bueno, siempre tiene que asumirla, porque el gobierno es el principal agente económico del país, entre otras cosas por la percepción del ingreso proveniente del petróleo, nuestra principal actividad económica, y porque además en Venezuela desde muchísimo tiempo atrás rige una preponderancia del Estado, pues el Estado tiene un peso muy importante en la toma de decisiones, en reservarse sectores como empresas básicas, en fin, el control en la intervención de la economía como un todo. Entonces, en este caso todavía más, porque el intervencionismo del Estado ha sido exacerbado. Entonces, obviamente todo lo que hace o deshace el Estado, todo lo que tiene un importante efecto en la actividad económica del país. Profesor García Larralde, ¿hay guerra económica? Porque el gobierno nacional insiste en esta tesis, lo planteó ayer también el vicepresidente Aristóbulo Isturiz en la Asamblea Nacional. Bueno, mira, a mí realmente me extraña que todavía a estas alturas el gobierno siga con eso. Eso es, desde el punto de vista económico, una virtual necedad. ¿Por qué es una necedad? Bueno, la guerra económica no tiene ningún sentido porque no tiene ningún fundamento. La guerra económica supuestamente tiene que ver con el hecho de que hay una conspiración contra el país. Lo cierto es que la economía es una ciencia también, es una materia que tiene una disciplina y unas leyes, y obviamente quien ni respeta esas leyes, quien desconoce cómo funciona la economía, lo que le resultó al final es un desastre. Y eso es lo que está ocurriendo. Nadie invierte, y yo no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando desde el pequeño, ¿cómo se llama?, buhonero, el que tiene un negocio en casero, familiar. Nadie invierte si no consigue, si no tiene expectativas de recuperar la inversión con una pequeña ganancia que justifique el esfuerzo incluido, el riesgo en curso. Entonces, eso es una cosa básica en la economía, que requiere que los costos de producción sean atendidos por unos precios que, por supuesto, recuperen esos costos, que lo establezca el mercado, que se consiga las posibilidades de comprar, de importar insumos, de reparar la maquinaria, el equipo que se tenga, en fin, todo eso que es un elemento básico de cualquier ciencia. El gobierno lo desconoce olímpicamente y entonces pretende echarle la culpa a los otros hablando de la necedad y una guerra económica. Ahora, si no hay guerra económica, ¿qué hay? Porque la situación desde el punto de vista económico para las grandes mayorías de la población es prácticamente invivible, profesor García. Mira, bien bueno que lo diga de esa manera porque es así. Yo creo que estamos al borde, o si es que no hemos entrado, en una crisis humanitaria por la escasez, por la altísima inflación, por la imposibilidad de conseguir medicamentos, por el deterioro de la salud, por la desnutrición, por la mala alimentación de la gente y obviamente lo que hay que hacer es rectificar entonces la política económica que es la que ha causado esto. Pues no se puede echar la culpa tampoco a la caída del precio del petróleo. La escasez y la inflación venían ocurriendo ya desde 1910, 1911, 2010, 2011, es decir, previo a la caída del precio del petróleo. Incluso en momentos de enorme bonanza petrolera, nosotros estábamos empezando ya a sufrir de desabastecimiento, de precios crecientes, de rezago de los sueldos con respecto a los precios. Y esto requiere entonces examinar por qué se produjo eso. Y la razón está
en las pésimas políticas económicas que lo que han hecho es destruir la capacidad productiva del país y han generado entonces esta inflación que se está comiendo los medios de vida de la gente. 3:22 de la tarde conversamos con el profesor Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor, usted advierte sobre un posible corralito. ¿Ese corralito no ha sido instaurado ya con las dificultades para acceder al efectivo? Bueno, mira, el corralito... ¿O hay una diferencia entre lo que tenemos ahora y un corralito formal? Claro, el corralito clásico argentino pone restricciones en el retiro del dinero y, por supuesto, en la conversión del dinero a divisa, del dinero local a divisa. Ahorita nosotros, en Venezuela no hay restricción al retiro de dinero de los bancos en las cuentas que tiene cada quien. Lo que pasa es que ese dinero vale cada vez menos, tiene menos capacidad adquisitiva, ha perdido valor y por lo tanto la gente quisiera poderlo cambiar a algo que tenga valor. Esas cosas que tienen valor son los bienes durables, quien pudiese comprar un automóvil o una nevera o reparar simplemente la que tiene para conservarlo, lo va a hacer o gastar en alimentos antes que sube de precio. Pero sobre todo se trata de acudir al dólar, porque el dólar es el que le preserva el valor de sus ahorros, los ingresos. Y desde luego ahorita no hay dólares, hay un fuerte racionamiento, hay un precio del dólar que no guarda ninguna relación con la demanda y la oferta, porque es el dólar oficial artificialmente bajo, y el dólar cuál tiene acceso a la gente está disparado a la estratosfera, es una cosa totalmente... ¿Cuál es el precio real? ¿Cuál es la paridad real bolívar-dólar, profesor García? Mira, esa es una buena pregunta. La paridad real depende sobre cómo lo aborda uno. Nosotros los economistas nos gusta hablar mucho del tipo de cambio que refleja la paridad del poder adquisitivo, es decir, aquella tasa de cambio que haga que el bolívar tenga la misma capacidad de compra interna que externa. Hay metodologías para resolver esto. Yo mismo acabo de actualizar la cifra para finales del año pasado y me dio, como esto es un ejercicio, no estoy diciendo que eso necesariamente es así, pero a mí en particular con esa metodología me dio que para finales del año pasado el dólar debería valer 77 bolívares. Es decir, con 77 bolívares a finales del año pasado, con la inflación que hubo, se compraría lo mismo que se compraría fuera con $1. Esa cifra cambiaría ahora con la inflación de los 2 primeros meses. Y repito, no pretendo que sea un cálculo único, exacto. Quienes hagan el cálculo por otra vía, a lo mejor arriban a cantidades ligeramente diferentes. Claro, pero en todo caso, no son 10 ni son 1000. Son como exacto. los dos extremos en los que estamos en la vida cotidiana. Así es. Ahora, profesor García, usted también plantea que no se van a eliminar los controles porque hay demasiadas fortunas y demasiados intereses alrededor de esos controles. ¿De qué manera? Es decir, ¿cómo los controles se convierten en una forma de amasar fortunas por parte de algunos sectores? Bueno, porque los controles le dan un poder enorme al Ejecutivo, a los que manejan las tomas de decisiones, para, por ejemplo, poner precios, para asignar la asignación de recursos, para ver cómo se distribuyen los bienes, cómo se asignan los dólares, los contratos en las empresas públicas, el acceso a negocios a través de PDVSA, en fin. Es decir, le dan una enorme discrecionalidad que en un país de precios controlados, regulados, a niveles que muchas veces no recuperan los costos de producción, genera entonces desabastecimiento, genera una demanda no satisfecha, y esto entonces lo satisfacen, repito, que toman decisiones, lo que tienen el poder de decisión sobre estas cosas, haciendo aparecer los bienes por vías, si se quiere, truculentas o a través de comisiones y cobros indebidos, y es una fortuna enorme. El caso más claro es la gasolina. La gasolina la acaba de subir el gobierno a $1 y a 6 bolívares, y todavía sí, dado el tipo de cambio, dado la distorsión enorme en la política económica que hace que el tipo de cambio paralelo esté tan alto, en Colombia todavía se puede vender 100 bolívares, 100 veces más caro, Claro, 100 veces más caro de lo que se consume acá, de lo que se ve. ¿La gasolina debería haber aumentado más? Mira, debería haber aumentado más, pero sobre todo lo que debería haberse hecho es un ajuste completo. Las medidas que tomó el presidente Maduro fueron totalmente incompletas, insuficientes, porque fueron medidas aisladas, muy puntuales, sin tomarlas dentro de un ajuste comprensivo
que sobre todo apuntara hacia controlar la subida de los precios, así, acabar con la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos. Pero eso requiere confianza, requiere medidas que saneen el gasto fiscal, que eliminen la maquinita de imprimir dinero sin respaldo al Banco Central, que hagan una serie de ajustes que le den confianza a la economía, liberen los controles y las regulaciones para que el sector productivo responda con producción y con empleo productivo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas medidas parciales, como usted las está denunciando, profesor García Larralde? Bueno, yo tengo el temor que las medidas tan parciales y de tan poco impacto y tan poco alcance lo que van a aumentar la desconfianza y es un poco la idea de que el gobierno no tiene cómo responder, que entiende que hay algo que no funciona pero no sabe qué o no sabe cómo responderla. Y sigue, fíjese que tú mismo me dices, Vanessa, que el gobierno insiste con la guerra económica. Bueno, ya eso es una burla para la población. O sea, a estas alturas que el gobierno sigue diciendo eso es la mayor demostración que el gobierno no tiene idea de lo que está ocurriendo, ni cómo resolver esto, y eso genera desconfianza, eso el poco alcance de las medidas, la incapacidad de entender la necesidad de una rectificación completa de la política económica, lo que va a hacer es digamos, aupar más la inflación y hacer que suba más todavía el dólar paralelo. Es decir, lo que usted prevé a partir de estas acciones económicas que anunció el presidente Nicolás Maduro es más inflación, más desabastecimiento y que siga aumentando el dólar paralelo. Claro, porque es que las condiciones objetivas, por decirlo así, no han cambiado. Es decir, Venezuela sigue siendo un país con una economía interna acosada, sin capacidad de producción, con una incapacidad de esa economía de contar con las divisas para importar insumos, maquinaria, equipo, con una demanda totalmente insatisfecha por el desabastecimiento, con empleo poco productivo, la productividad ha caído significativamente, con una serie de controles y regulaciones, lo que hace es aumentar lo que los economistas llamamos los costos de transacción, y que sube entonces el precio de los bienes, y por supuesto con la influencia de todas estas actividades, estas corruptelas por la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, y el control tan discrecional y absoluta que tienen muchos funcionarios de alto nivel sobre las actividades económicas, eso obviamente lo que va es a agravar todavía más la situación. Profesor, a las 3:30 de la tarde, ya en la última pregunta que le hacemos por razones de tiempo, ¿y usted qué acciones tomaría si usted tuviese la potestad de decidir en materia económica qué hacer ahora? Yo iría inmediatamente a negociar un generoso préstamo internacional que ¿Fondo Monetario u otros organismos? Mira, el único, y quiero insistir en esto, que en estos momentos pudiese prestar la cantidad de dinero que el país necesita, estoy hablando de unos 35.000 millones de dólares, es el Fondo Monetario Internacional. Olvídese de los chinos, olvídese de la banca privada, olvídese cualquier otro ente. El único capaz de hacer eso es el Fondo Monetario, que por supuesto pone condiciones, entonces hay que saber negociar con el fondo. ¿Qué se debe negociar? Primero, que el país pueda crecer, y felizmente las condiciones del país en Venezuela están dadas para que el ajuste con el fondo, con dinero, financiamiento del fondo sea positivo, sea expansivo, por una razón muy sencilla, porque es que aliviar la escasez de divisas que estrangula la economía en estos momentos y al desmontar los controles, las regulaciones y sanear las cuentas internas, inmediatamente el aparato productivo responde. Al obtener las divisas para importar insumos, maquinaria, equipo, al no haber las regulaciones, inmediatamente se empieza a generar sin necesidad de esperar que haya inversiones, producción por la altísima capacidad ociosa que tiene el aparato productivo nacional. ¿Y las consecuencias sociales de acudir al Fondo Monetario Internacional? Estamos a punto de conmemorar otro aniversario del Caracazo. Sí, la mitad de las importaciones que se hacen a precios muy superiores de lo que sería el dólar ese de equilibrio de que estábamos hablando. Si uno lograse un ajuste para estabilizar el tipo de cambio al precio de equilibrio del dólar, la mitad de las importaciones, más de la mitad, bajarían de precio. Las que se están importando todavía un dólar oficial a 10 bolívares el dólar, habría que subsidiarlas, hacer transferencias, compensaciones en el corto plazo hasta que se reactiva la economía, pero con la gran ventaja de que inmediatamente empezarían a aparecer en los anaqueles todos los bienes y todos los servicios no van en los anaqueles, pero la producción de servicios sí, que requiere que el país demanda. Entonces ese va a ser un ajuste expansivo que requiere, desde luego, en estos momentos de importante financiamiento externo. Profesor, muchísimas gracias por este tiempo para Unión Radio y bienvenido siempre.
Bueno, gracias, Vanessa. Gracias a usted. Igualmente, a la orden. Gracias. 3:32 de la tarde, amigas y amigos, conversábamos con el profesor Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Considera que lo que debería hacerse en este momento es acudir al Fondo Monetario Internacional, acudir a organismos internacionales de financiamiento para que el país pueda obtener unos 35.000 millones de dólares y destrabar la situación que obviamente está trancada en este momento.